Vamos. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Espero que todos se encuentren sin novedad en esta tarde. Ya los días se vuelven más largos. Ahorita ya no es de noche, digamos, cuando empezamos la clase. Ya se mira que los días van a ser más largos. Bueno, vamos a el día de hoy a seguir avanzando con nuestro proceso de investigación y también a ir rellenando las diferentes secciones del protocolo de investigación. Hoy vamos a platicar, digamos, la idea es que platiquemos un poquito sobre la hipótesis. Pero siempre antes vamos a empezar con una cosa que nada que ver con la clase. Entonces, hoy vamos a filosofar sobre frases de villanos. Entonces, vamos a ver. Es un videíto corto. ¿Dónde está? Aquí está. Frases de villanos que tenían toda la razón. Entonces, ahí vamos y... Vives lo suficiente para volverte un villano. El conocimiento de la muerte lo cambia todo. Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. Yo elegí mi camino, tú decidiste convertirte en héroe. A la gente de esta ciudad durante un tiempo le pareciste divertido. Pero hay algo que aman más que a un héroe. Ver que un héroe cae y muere en una hazaña. A pesar de todo lo que has hecho por ellos, al final te odiarán. ¿Para qué te molestas? Todo el mundo le grita e insulta a los demás. ¡Ya nadie es civilizado! Ya nadie se pone en los zapatos de la otra persona. Creí que al eliminar la mitad de la vida, la otra mitad prosperaría. Pero me han demostrado que eso es imposible. En tanto exista quien tenga en su memoria lo que fue, siempre habrá aquellos que son incapaces de aceptar lo que puede ser. Pero hoy en día, puedes ser el más listo del grupo, el más calificado, y a nadie le interesa. Si no vuelas con una capa, o si no disparas láseres, nadie te va a escuchar. Ustedes me hirieron, y los respeto por eso. Pero como el hombre dijo, lo que no me mata... solo me hace más fuerte. Esas personas, Pete, esas personas, los ricos y poderosos, hacen lo que quieren y nosotros, tú y yo, no les importamos. Construimos sus caminos, combatimos en sus guerras y todo, y no les importamos. Recogemos su basura, tenemos que comer sus sobras. Así es esto. Soy el villano. Yo no salvo la ciudad, yo no vuelo hacia el atardecer. Y no soy quien gana a la chica. Cuando tienes un virus, te dará fiebre. Es el cuerpo humano alzando su temperatura rechazando al virus. El planeta Tierra funciona del mismo modo. El calentamiento es la fiebre, la humanidad es el virus. Tan solo merecen la destrucción. ¿Cómo salvar a la humanidad si no se le permite evolucionar? Todos ustedes, el sistema que tanto sabe siempre, decide lo que está bien o mal. Del mismo modo, como deciden lo que es gracioso o no. Creíste que podíamos ser decentes. Así es el azar. Bueno, como es viernes tenemos que relajarnos un poquito con alguna cosa que no sea puramente académica. Entonces, pues bueno, entonces por eso pusimos eso. Fíjense que tengo un problema que no miro las caras de ustedes cuando pongo en cierta forma el video. Bueno, vamos a ver cómo. Pero bueno, ese es un problema realmente menor. Ok, entonces vamos a platicar, como les decía, del tema de la hipótesis, ¿verdad? Entonces voy a exponer cabalmente una presentación
para que podamos explicar lo que es eso. Entonces, denme un momentito. Estamos. Hipótesis, aquí está. Muy bien. Y vamos. Listo. Entonces, formulación de hipótesis. Ah, bien, sí está bien. Ah, bueno, entonces no he dicho nada. Entonces tenemos formulación de hipótesis, ¿verdad? Tanto la hipótesis de investigación como las nulas, como las alternativas o como las estadísticas. Vamos a ir platicando de qué es cada una de esas cosas, ¿sí? El contenido, digamos, ahí está todo lo que contiene, valga la redundancia, esta presentación, ¿verdad? O sea, digamos, empezando por ver qué es una hipótesis, cuáles son las consideraciones, cómo se redacta correctamente una hipótesis, qué son las variables de investigación, cuáles son las funciones que tenemos dentro de las hipótesis, cuál es la función que tiene la hipótesis dentro de la investigación, qué características deberían de tener las hipótesis, tipos de hipótesis que hay. Eso se divide en hay varias divisiones para los tipos de hipótesis y lo que nosotros estamos buscando dentro de nuestra investigación, que es esa relación causa-efecto, ¿verdad? Y por último, pues la prueba de hipótesis, o sea, digamos, la prueba de hipótesis es ver si realmente nosotros al final de cuentas aceptamos o rechazamos el enunciado que nosotros hayamos puesto como hipótesis. Entonces, eso es, digamos, a muy grandes rasgos lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, primero, digamos, un pequeño recordatorio de dónde estamos, ¿verdad? El día de hoy. Empezamos por una idea, ¿sí? Esa idea nos llevó a plantearnos un problema. De hecho, digamos, ustedes, que ahí yo me disculpo porque no he podido todavía revisar sus entregas parciales, pero esta semana el objetivo es terminar de revisar todos los trabajos que tengo pendientes. De hecho, ya empecé con la otra clase que tengo aquí en maestría, entonces yo espero que este fin de semana haya un avance significativo y pueda llegar a los trabajos de ustedes, a todo lo que ustedes han entregado y así empezar a que miren cómo va su calificación, ¿verdad? Si me tarda un poquito es porque yo leo todo, o sea, digamos, y todos los trabajos que ustedes entregan, todos los reviso, o sea, no solamente solo poner una nota por ponerla, sino pues revisar y dar retroalimentación para que ustedes sepan, digamos, si se han equivocado en algo o si, digamos, el trabajo pues está bien, ¿verdad? Entonces, básicamente por eso a veces me tardo un poco más en el tema este de la revisión. Entonces, digamos, volviendo a este punto, ¿verdad? Decíamos que el planteamiento del problema es parte de lo que ustedes ya hicieron, donde ustedes pusieron unos antecedentes, justificaron el por qué ustedes querían hacer el trabajo, ¿verdad? Antes de eso, pues plantearon también su problema desde el punto de vista global, desde el punto de vista Latinoamérica, desde el punto de vista Guatemala y desde el punto de vista de la institución, y se plantearon algunas preguntas de investigación, ¿verdad? Entonces, digamos, creo que por ahí es donde vamos, ¿verdad? Eso, digamos, para poder llenar esos antecedentes o bien para poder saber si es viable el poder realizar su trabajo de investigación, pues tuvieron que revisar cierta literatura, ¿verdad? En este caso no vamos a desarrollar el marco teórico, pero sí, digamos, esa literatura les sirvió para, digamos, saber si hay suficiente material
para yo poder estar, digamos, o poder desarrollar mi investigación posteriormente a cuando finalice este curso, ¿verdad? Luego, la semana pasada estuvimos platicando un poco sobre los diferentes alcances que tenemos para nuestros estudios, pasando por un estudio de tipo exploratorio o de tipo descriptivo o de tipo correlacional o de tipo explicativo, ¿verdad? Dependiendo del nivel que yo quiera de detalle para mi trabajo, ¿sí? Entonces, nosotros estamos hoy por hoy, vamos entonces a definir tanto los objetivos de la investigación, que ya también la semana pasada estuvimos platicando un poquito sobre los objetivos, y vamos a elaborar nuestra hipótesis y asociarle a esa hipótesis o definir conjuntamente con esa hipótesis las variables de investigación, que son las variables que al final de cuentas se miden para comprobar si su hipótesis realmente se llega a comprobar de una manera científica o no, ¿verdad? Entonces digamos que, y si ustedes se fijan, estamos en la fase 5 y es como una fase bastante interesante porque es como un quiebre, ¿verdad? Entre todo lo conceptual y todo lo metodológico, o sea, todo lo que yo pudiera haber conceptualizado que va a ser mi investigación y todo lo que yo digo que va a cómo voy a hacer la investigación, y eso me lleva a plantearme esa hipótesis o ese presupuesto que va a ser, o sea, presupuesto, no presupuesto, no la palabra presupuesto, sino un presupuesto de cómo se llama, de lo que va a ser el resultado de esa investigación, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, ya digamos que ahí termina la fase puramente de definición, ¿verdad? O sea, ahí ustedes ya definen y entonces, por lo tanto, después de definirlo, pues entonces ya procederán a ejecutar el proceso de investigación como tal, ¿verdad? ¿A través de qué? Pues a través de desarrollar el diseño de cómo va a ser, si va a ser exploratoria, si no va a ser, si va a ser no exploratoria, si va a ser longitudinal, transeccional, etcétera, etcétera. Digamos, eso también lo vamos a ir platicando la próxima semana, creo yo, si no recuerdo mal, y ya vamos a definir y seleccionar nuestra muestra para después recolectar los datos y analizar los datos y presentarlos. O sea, ya después de esta fase, ¿verdad? Prácticamente ya es hacer el proceso de investigación. Antes de esa fase era conceptualizar y definir el qué y el cómo voy a investigar. O sea, ¿qué voy a investigar? Que eso me lo da, digamos, si lo ponemos en marcos, nos lo da el marco conceptual, y si lo ponemos, digamos, en el protocolo de investigación, son algunas de las secciones que ustedes ya han desarrollado, y la parte del marco metodológico, que es cómo lo voy a hacer, o sea, a través de qué instrumentos, a través de qué proceso voy a hacer yo mi investigación, ¿sí? Entonces, digamos, en esa parte estamos, y la hipótesis es el punto de quiebre, ¿verdad? Entre terminar la definición de lo que yo voy a investigar contra ya el proceso puramente de ejecución de el proceso de investigación como tal, ¿sí? Entonces, es una fase muy importante y también se vuelve interesante e importante porque a través de esas variables que defino yo y que voy a tratar de definir yo al definir mi hipótesis, pues entonces esas son las variables que van a guiar el proceso de investigación y que van a guiar el proceso de medición. ¿Para qué? Porque lo que yo voy a medir es ver si, digamos, en el caso de nosotros que vamos a hacer investigaciones de tipo causal, pues si realmente lo que yo predije que va a ser, digamos el estímulo que va a ser la variable independiente, pues realmente tiene las consecuencias, ¿verdad? O los efectos que yo predije que van a hacer. Y tengo que comprobarlo. O sea, de aquí en adelante lo que voy a hacer es tratar de comprobar cabalmente si eso que yo dije es cierto o no es cierto, ¿sí? Entonces, a eso se refiere este proceso. Por eso es que es muy importante el proceso de elaborar y definir
adecuadamente tanto la hipótesis como las variables de medición que voy a tener, ¿sí? Entonces, esto hay que ponerle bastante atención para que mi proceso de investigación sea un proceso de investigación útil, sea un proceso de investigación bueno, ¿sí? ¿Y qué es hipótesis? Entonces, digamos, entonces ya entramos un poquito a ver qué es. Bueno, digamos, dice por ahí que ahí en esta diapositiva lo que dice es que viene de dos vocablos griegos, ¿verdad? Uno que es hipo, que dice que es debajo, y tesis, que es una opinión, una conclusión o una posición, ¿verdad? Entonces, eso lo que nos dice, entonces, es que partiendo de esas raíces, hipótesis es una suposición, o sea, digamos, una presuposición o ¿qué? Preposición. No, no sería preposición. No, dejémoslo como lo que dice ahí, como una suposición o un supuesto de lo que va a ser el resultado de mi proceso de investigación. Entonces, por eso se llama hipótesis, es suponer algo antes de que se lleve a cabo o se ejecute ese proceso de investigación que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Entonces, eso es la hipótesis. Entonces, cabalmente, como es una suposición, es una respuesta tentativa, ¿verdad? A mi proceso de investigación. Digamos, es lo que yo supongo que va a dar como resultado ese proceso de investigación, ¿sí? Y esta hipótesis puede ser, ¿verdad? Una suposición sobre, y digamos, y esto ya hablando un poquito sobre el tema causal o sobre la investigación causal, que es la que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es una suposición ya sea sobre la causa o una suposición sobre los efectos, ¿verdad? Digamos, una suposición sobre los efectos podría ser, bueno, el tabaquismo continuo provoca enfermedades cardiorrespiratorias y eventualmente la muerte. Así muy, esa hipótesis es mera macabra y mera siniestra, pero digamos que eso es lo que supongo yo, ¿verdad? O sea, digamos, entonces yo lo que quiero ver es demostrar si realmente eso pasa o no. Entonces, esa es una suposición sobre los efectos que tiene el proceso de el tabaquismo, ¿verdad? Y una suposición sobre la causa, esa me cuesta un poquito más ejemplificarla. Vamos a ver. No se me viene ahorita el caso una. Déjenme, voy a pensar una. Voy a pensar una sobre una causa. Vamos a, y yo se las menciono después porque ahorita ahorita hoy estoy tupido. Ahorita créanme que la tarde fue compleja y complicada, pero bueno, así toca a veces, ¿verdad? No sé cómo les fue a ustedes en su tarde, pero a mí mi tarde fue complicada. Es la vida del ingeniero. ¿Qué manda? Es la vida del ingeniero, Leo. Ah, sí, y no es cuento. Pero bueno, pero por eso somos ingenieros, o sea, somos los que tenemos el ingenio para poder resolver cualquier situación, ¿verdad? Entonces, no nos quejemos, no nos quejamos, digo, solo a veces es un poquito más complicado que otras veces, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Entonces, al final de cuentas, la hipótesis es aquello que voy a tratar de responder a través de un proceso de observación y es la razón de ser de la experimentación. Digamos nosotros, al final de cuentas, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestros trabajos? Digamos, si nosotros los enmarcamos dentro de una parte práctica, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a hacer como una pequeña muestra o una pequeña trabajo práctico que nos lleve hacia un resultado, ¿verdad? Entonces, antes de hacerlo, nosotros podemos presuponer qué es lo que va a pasar con ese trabajo, ese marco práctico que yo voy a estar haciendo,
¿verdad? Digamos que nosotros podríamos llamarlo, tal vez no es un experimento puro porque no reúne todas las condiciones de un experimento, pero sí podemos llamarlo un pre-experimento o un cuasi-experimento, que ese es, digamos, me estoy adelantando a la clase del otro viernes, ¿verdad? Pero digamos que podría ser una investigación pre-experimental o una investigación cuasi-experimental, ¿verdad? Porque para que se dé un experimento puro tienen que darse muchas condiciones. Y eso primero no tenemos el tiempo para hacerlo, ¿verdad? Y segundo no tenemos el marco, digamos, o no tenemos la suficiente data o el suficiente tamaño de población y de muestra como para poder decir que es un experimento puro, ¿verdad? Pero, digamos, por ejemplo, si nosotros ahorita nos circunscribimos, por ejemplo, al tema de la pandemia, ¿verdad? Si nos suscribimos al tema de la pandemia, hubo mucha experimentación, ¿verdad? O sea, digamos, hubo pues varios experimentos de enfoques que tenían, por ejemplo, las vacunas, ¿verdad? O sea, digamos, bueno, yo voy a tratar de hacer una vacuna a raíz de, ¿cómo se llama? A través de X o Y técnica y pues, digamos, el resultado que yo busco, pues es cabalmente la producción de esa vacuna, ¿verdad? Luego, digamos, cuando ya la hice, también hago otro experimento para saber qué tan efectiva es, ¿verdad? Entonces yo primero la aplico digamos, yo creo que ya la experimentación en animales no se da, pero digamos que lo trato de buscar un mecanismo para poder experimentarlo primero in vitro y después ya, digamos, se recuerdan, yo no sé si ustedes se recuerdan, pero en el tiempo de la pandemia, cuando estaban creando las vacunas, ¿verdad? Se recuerdan que habían varias fases para que pudiera salir al mercado, ¿verdad? No sé si alguien se recuerda de eso. Sí, Inge. Sí, sí. Sí, eran tres, ¿verdad? Eran tres fases, si no me recuerdo mal, ¿verdad? Sí, que por ahí se brincaron un par de cosas Sí, como para también. sacarla rápido. Sí, exacto, sí, digamos que ahí se brincaron un par de pasos y la sacaron de emergencia, ¿verdad? Pero sí, digamos que normalmente o sea, todos esos procesos tienen que darse para que digamos, y ante una situación tan delicada como una vacuna, que lo que nos está haciendo es inocularnos para poder ver, digamos, en este caso, disminuir los efectos de esta enfermedad, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, si yo sigo el proceso, si hubiera seguido el proceso largo, ¿verdad? Para generar las vacunas, digamos, creo que hay una enfermedad, no me recuerdo, creo que son las paperas, si no estoy mal, ¿sí? Contra las paperas creo que no había enfermedad, no había vacuna, ¿sí? Y dice que tardaron 60 años en generarla. ¿Sí? Yo no me acuerdo, no estoy seguro si son las paperas, pero digamos, y salió hasta hace no mucho, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahora ya existe, ¿verdad? Imagínense cómo es de cara porque tienen que pagar 60 años de experimentación. Pero, digamos, hay procesos experimentales muy largos, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, con esto del SIDA, digamos igual, ¿verdad? Los procesos experimentales para tratamientos y para la cura contra esta enfermedad también han sido, pues digamos, esfuerzos de años. De hecho, digamos, algunas de las técnicas que se utilizaban o que se utilizaron para combatir el SIDA son de las técnicas que se están utilizando ahora o que se utilizaron para el combate de este COVID-19, ¿verdad? Entonces, pues ahí está, o sea, digamos, esa es parte de la experimentación. Y pues digamos, por ejemplo, muy probablemente cuando estuvieron generando la vacuna, pues digamos, una de las hipótesis, ¿verdad? Que pudieron haber generado, es decir, bueno, esta vacuna va a generar, digamos, al aplicar esta vacuna en un ser humano, ¿verdad?
pues va a provocar el aumento de las defensas en un 80%, o va a dejar las defensas para la enfermedad grave a un 90%, a un 95%, a un 80%. Esa es una suposición, no sabían, cuando empezaron a hacer esta vacuna, no sabían si eso iba a ser real o no, si se iba a poder cumplir o no. ¿Cómo lo hicieron? Experimentaron, aplicaron la vacuna, vieron los resultados. Y después de eso, entonces dijeron, sí, es efectiva en un 70% para evitar la enfermedad o para que sea una enfermedad leve y el 100% de efectividad contra una enfermedad grave, ¿sí? Contra digamos, la forma grave de la enfermedad esta del COVID, ¿sí? Entonces, digamos, eso es, o sea, es presuponer los resultados y después tratar de comprobarlos. Y eso es lo que ustedes, o lo que se va a hacer, tanto acá, digamos, aquí definiéndola y en el transcurso del año ustedes comprobándolo, ¿verdad? De sus diferentes investigaciones. Y eso, cabalmente la hipótesis también, digamos, no solamente hay experimentación, porque también, digamos, hay procesos no experimentales. Y en la investigación cualitativa también hay procesos también que no son experimentales necesariamente, ¿verdad? Y tratan de responder no necesariamente a un experimento, sino en este caso o pueden responder a una observación o a un fenómeno, ¿verdad? Estudiado, ¿verdad? Digamos, las encuestas de opinión, pues son un tipo de estudio, ¿verdad? Y que también yo puedo predecir cuáles van a ser los resultados y poner una hipótesis y después comprobar si esos resultados se dan o no. Y eso no necesariamente es un proceso experimental. Entonces, y eso, como les digo, esto se va a complementar y tal vez vamos a complementar mucho de esto con los diferentes tipos de investigación que yo puedo llegar a tener y que están en la clase del próximo viernes. O sea que desde ya la invitación para que no se pierdan la clase del próximo viernes. Entonces, digamos, si queremos definirlo ya un poco más formal, ¿verdad? Pues cabalmente la hipótesis es, según lo que dice ahí, ¿verdad? Es esa suposición o explicación, ¿verdad? Que está sujeta a un proceso de verificación, donde va a ser sujeta de un proceso de comprobación o de un proceso de rechazo o refutación, ¿verdad? Entonces, para ver cómo, digamos, a dónde se resuelve, ¿verdad? O sea, digamos, si se comprueba o no se comprueba, sino simplemente se rechaza. O sea, ¿un proceso de investigación es malo si se rechaza la hipótesis? No, ¿verdad? No, simplemente no se llegó al resultado que nosotros esperábamos, pero llegamos a otro resultado, ¿verdad? ¿Sí? Solo permítanme que aquí me están preguntando algo. Listo. Entonces, hay algunas consideraciones que nosotros deberíamos de, valga la redundancia, considerar o tomar en cuenta, ¿verdad? Digamos, no necesariamente una hipótesis, ¿verdad? Está directamente relacionada a una situación en particular. Normalmente las hipótesis son suposiciones generales de todo mi proceso de investigación, no solamente a un problema en particular, ¿verdad? Cuando yo planteo mi problema, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Digamos que yo planteé mi problema y de ese problema pues yo saqué preguntas de investigación. Tanto una pregunta general, que es digamos que después se convierte en mi objetivo general, como las preguntas específicas, que también se convierten en objetivos específicos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, existen pregunta general y pregunta específica y objetivo general y objetivos específicos. Y de esas preguntas, principalmente,
se saca la hipótesis, o de ahí se deriva la hipótesis, porque de ahí derivo yo la suposición de lo que va a ser la respuesta o de lo que yo pienso que va a ser la respuesta a la pregunta general de investigación. Y la hipótesis, acuérdense, la hipótesis, a pesar de que hay varios tipos de hipótesis y que vamos a ver más adelante, que hay una hipótesis de investigación, hay una hipótesis nula y hay una hipótesis alternativa, ¿verdad? O una o varias hipótesis alternativas, pero al final de cuentas es una la principal. Y esa una principal va a responder mi pregunta principal y va a ver el posible resultado de lo que yo pienso que va a ser el objetivo de mi investigación. O sea, tienen una relación pregunta general con objetivo general con hipótesis. Luego después, las preguntas específicas solo responden objetivos específicos, pero ya no tienen ninguna relación en el entramado de la hipótesis. La hipótesis solo se da sobre la pregunta general y sobre el objetivo general. ¿Sí? Entonces, digamos, del cuadrito aquel que se recuerdan que vimos de la operacionalización, del cuadro de operacionalización, ¿sí? Ya digamos, se recuerdan que yo solo les había dicho que solo tienen que llenar el cuadro de preguntas y objetivos. ¿Por qué? Porque todavía nos faltaba ver este punto y así ustedes pudieran completar eso, ¿verdad? Denme un momentito, por favor. Permítanme porque... No. Disculpen ustedes. Bueno, vamos a ver. Entonces, como les decía, entonces de estas preguntas se van a derivar de las preguntas y del objetivo, principalmente de la pregunta general y del objetivo general, se va a derivar mi hipótesis de investigación, ¿verdad? Y la hipótesis, digamos, se conforma, ¿sí?, de las variables. O sea, las variables, y eso es, digamos, es un error que se comete mucho, ¿verdad? O digamos, he visto que lo cometen mucho, ¿verdad? Es que no ponen en la hipótesis las variables. Las variables tienen que estar explícitamente puestas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir explícito? Que quiere estar mencionadas directamente en la hipótesis. ¿Por qué? Porque a través de que estén presentes en la hipótesis, entonces ya puedo yo definir mis variables y a través de esas variables puedo yo comprobar mi investigación y comprobar esa hipótesis. Pero ¿cómo voy yo a investigar algo, ¿verdad?, que no tiene relación con esa suposición que yo estoy haciendo? O sea, tiene que tener una relación. Y la relación es a través de las variables. Entonces, como ustedes van viendo, o digamos, no sé si se han dado cuenta, pero todo tiene un proceso. O sea, todo este proceso del método científico y del proceso de investigación tiene un orden bien establecido, ¿verdad? Donde planteo mi problema, que es lo que quiero resolver. Planteo una pregunta de investigación para ver si digamos, al finalizar la investigación yo la respondo o no. Esa pregunta se deriva en un objetivo. Ese objetivo se deriva o se presupone un resultado a través de la hipótesis. Y esa hipótesis está compuesta de variables, que esas variables son las que yo voy a medir en mi proceso de investigación para ver si se comprueba esa hipótesis y por lo tanto entonces ahí ya voy a poder ver si compruebo mi objetivo de investigación. ¿Sí? Entonces todo tiene relación, todo tiene relación. ¿Sí? Eso es, digamos, si ustedes llegan a comprender eso, pueden hacer cualquier tipo de investigación. ¿Sí? Entonces el problema es que a veces no
digamos, no se comprende o yo no logro transmitirlo, no sé, todavía no he dilucidado si cómo se llama, así qué es, ¿verdad? Pero siempre trato de exponerlo lo más claro posible, pero a veces se me desvían en el camino, ¿verdad? Ya a nivel de posgrado, pues me he dado cuenta que no tanto, ¿verdad? A nivel de pregrado es dramático eso, ¿verdad? Pero también es culpa del sistema, ¿verdad? O sea, digamos, es mucho culpa del sistema porque no enseñamos a investigar, ¿verdad? O sea, digamos, tal vez ahora en primaria y básicos creo que ya está un poquito más asentado el tema de investigación-acción y el tema de los diferentes, un experimento o el método científico ya está un poco más asentado, pero, y eso digamos es algo que tenemos que reconocer y que todavía tenemos que mejorar mucho en el pensum de estudios, es el proceso de investigación. O sea, no les enseñamos a ustedes a aplicar la investigación. Hay un curso de metodología de la investigación que está, digamos, para los que son ingenieros en sistemas, que quieran, creo que la mayoría, pero digamos, hablando de ingeniería en sistemas, hay un curso al inicio que es metodología de la investigación y después no hay nada de investigación o de investigación formal hasta que llegan a proyecto de graduación y ahí vienen los problemas porque no se les ha acostumbrado a hacer procesos serios y procesos formales de investigación, ¿verdad? Pero bueno, pero entonces por eso es que aquí trato de reforzarlo ya en posgrado, he tratado de reforzarlo un poquito más, ¿verdad? Entonces todo tiene relación, o sea, todo lo que hemos estado visualizando y todo lo que hemos visto en las diferentes clases tiene un porqué, ¿verdad? Y concluye acá el tema conceptual, ¿verdad? O sea, con esta presuposición yo digo, bueno, yo lo que presupongo que va a pasar es esto. Ahora comprobémoslo, ahora miremos si es cierto o no es cierto. Y eso es lo que viene en las fases posteriores, ¿sí? Y aquí tenemos, digamos, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, si yo les dijera, ¿por qué existe, o digamos, por qué está ese gran nudo de tránsito ahí, ¿verdad? ¿Qué suposiciones harían ustedes? ¿Por qué se da esa cantidad de tráfico en la ciudad capital? Bueno, y en Puede ser exceso de... ¿Perdón? Puede ser exceso de vehículos, me dijo Juan José. Tal vez. Sí. Ajá. Ajá. Ya. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra suposición? ¿No existe horas de ordenamiento? Creo que Brian y Gustavo creo que lo harán al mismo tiempo. Sí. Yo decía que el horario podía ser porque probablemente no pasa así todo el día. Ok. ¿Y Brian? ¿No existe un ordenamiento vial? Un ordenamiento vial no existe, ¿verdad? Entonces, digamos, aquí ya tenemos tres posibles causas, o sea, tres posibles, digamos que el tráfico se produce por un mal ordenamiento vial, el tráfico se produce por un exceso de vehículos, ¿verdad? Y el tráfico se produce por, ¿cuál era el otro? Porque digamos, porque todos salen a la misma hora y todos entran a la misma hora, ¿verdad? O sea, por los horarios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, digamos, ahí hay tres suposiciones. ¿Cuál será cierta? ¿Cuál será la verdad en ese asunto? ¿Verdad? Yo les voy a agregar una, ¿verdad? El tráfico se produce por la inseguridad. A ver, digamos, ¿por qué? Alguien me dice por qué. Porque nadie se quiere ir en bus. Todos quieren ir en carro. Exactamente. ¿Verdad? O sea, digamos, nadie quiere utilizar el transporte público. Entonces, digamos, muy probablemente la causa del tráfico, ¿verdad? O sea, digamos, o alguien puede decir, un ineficiente sistema de transporte público o un inseguro sistema de transporte público, ¿verdad?
provoca que haya mayor cantidad de vehículos y provoca esa cantidad de tráfico. Eso podría ser una suposición también, ¿o no? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Entonces, digamos, de esta pequeña fotografía podemos sacar, y del tráfico como tal, podemos sacar varias suposiciones. Y esas son las hipótesis, son las diferentes suposiciones que yo tengo sobre un fenómeno en particular, ¿verdad? Entonces, digamos, esto nos sirvió un poquito de ejemplo, ¿verdad? Para cabalmente pues visualizar esa situación, en este caso del tráfico, ¿verdad? Entonces, eso es formular hipótesis, es formular esos supuestos, es formular esas posibles causas y efectos que tiene el proceso de investigación, ¿verdad? En este caso, estábamos, y creo que aquí podemos hacer, digamos, cabalmente, la inseguridad, ¿verdad? Provoca un incremento en el tráfico vehicular, ¿verdad? Entonces, la causa es el incremento vehicular. Entonces, ¿se acuerdan de lo de la hipótesis de aquella que les debía? Entonces, esto podría ser una hipótesis de ese tipo, ¿verdad? Donde explica las causas y no los efectos. Ahora, ¿cómo debo yo de redactar correctamente una hipótesis? O sea, ¿cómo debo de hacer yo para que una hipótesis se redacte de una forma correcta? Ok, entonces miremos. ¿Sí? Digamos, una, ¿verdad? Es a través de una oración simple. Por eso es que dice muchas veces que la hipótesis, ¿verdad? Es una preposición con un valor de verdad, falso o verdadero. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Digamos, aquí todos excepto uno, me acuerdo yo, son ingenieros en sistemas, ¿verdad? O casi ingenieros en sistemas. Casi. Casi, Ahí ¿verdad? sí, casi. Bueno, pero todos, digamos que todos cerraron la carrera de ingeniería en sistemas, menos uno, creo, me recuerdo yo, ¿verdad? Entonces, ¿se recuerdan de lógica? ¿Se recuerdan del curso de lógica? A ver. ¿O no se recuerdan del curso de lógica? Sí. ¿Va? ¿Se recuerdan que, digamos, había digamos, las proposiciones, ¿verdad? ¿Qué eran las proposiciones? Pues eran, digamos, unos enunciados que tenían un valor de verdad, falso o verdadero. ¿Sí o no? Sí, tablas de verdad. Las benditas tablas de verdad, ¿sí? Premisas. ¿Perdón? Premisas. Sí, todas las premisas y cabalmente sobre esas premisas habían consecuencias, habían alguna. Pues esto es lo mismo, es igual. O sea, las diferentes hipótesis son proposiciones, ¿verdad? Entonces, como son proposiciones, son oraciones simples, no pueden ser oraciones compuestas, ¿verdad? Entonces, digamos, por ahí está, ¿verdad? Está, digamos, en esta, en esta forma, digamos, esta oración es una oración un poco más compleja, ¿verdad? Y realmente solo debo de decir, ¿verdad? Una sola, digamos, todo hacerlo a través de una sola proposición, ¿verdad? Entonces, digamos, correcto, pues los malos hábitos de higiene en los niños, objeto de estudio, inciden en la recurrencia de enfermedad, ¿verdad? Y aquí dice, los niños en edad escolar que habitan edad, o sea, esto está de más, ¿verdad? O sea, digamos, que habitan en el área rural, no sé qué, eso está de más, ¿verdad? Entonces, tienen que ser proposiciones sencillas que tengan un valor de verdad, falso o verdadero, ¿verdad? Eso sí, digamos, por ejemplo, aquí puede decir, los malos hábitos de higiene en los niños, sujetos inciden
en la recurrencia de enfermedades y en otro efecto, eso sí puedo decirlo, ¿verdad? En otro efecto diferente, porque puedo tener varios efectos sobre, en este caso, la causa, que son los malos hábitos de higiene. Recordar que la gramática española usa la voz activa, esto es un poquito más difícil, ¿verdad? Estas oraciones que terminan en ado, edo, ido, ¿verdad? Estas de acá, esa es una voz pasiva, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama esto? Las hipótesis tienen que ir en voz activa, ¿verdad? O sea, digamos, en puramente la acción. Y si se fijan, y creo que después va a haber otra de la redacción correcta de la hipótesis, que es en tiempo presente, ¿verdad? No es en tiempo pasado ni en tiempo futuro, es en tiempo presente. La hipótesis se redacta en tiempo presente. Usar un lenguaje propositivo, ¿verdad? Eso es hacerlo, digamos, de manera que no esté señalando un defecto, ¿verdad? Sino señalando una oportunidad de mejora. Es que eso me da risa. Ahora ya no son errores, ¿verdad? Son oportunidades de mejora. Entonces, cabalmente ahí está, ¿verdad? Las fallas, pues no se dice las fallas, sino dice, pues las necesidades de fortalecimiento para no herir susceptibilidades, ¿verdad? Entonces, digamos, eso hay que hacerlo, digamos que las hipótesis deben de ser en un lenguaje que proponga, no que destruya, ¿verdad? Que sea constructivo y no destructivo, ¿sí? También, una de las cosas que, digamos, que nosotros debemos de evitar en una hipótesis es la palabra no, ¿verdad? O sea, de hecho, digamos, muchas de la redacción que nosotros debemos de tener en nuestros documentos, ¿verdad? Debemos de evitar las negaciones, ¿sí? Entonces, por eso, y afortunadamente nuestro idioma, ¿verdad? El idioma español, nos permite, hay mucha riqueza para poder, digamos, sustituir una cosa por la otra, ¿verdad? Entonces, ahí dice no aplicar, pues entonces un término similar a no aplicar es ignorar, ¿verdad? Pero quito el no, ¿verdad? Entonces, eso es un poquito lo que hay que hacer también, o hay que tomar en cuenta al momento de estar haciendo mis hipótesis, ¿verdad? Lo que les decía, ¿verdad? Se redactan en tiempo presente, ¿sí? O sea, digamos, las vacunas del COVID brindan, no brindarán, sino brindan 2 años de inmunidad, ¿verdad? Eso no es cierto, esa hipótesis es falsa. Esa hipótesis ya podemos decir que es falsa. Ahora cada 6 meses vamos a tener que vacunar. Pero bueno, pero así pusieron el ejemplo acá. Y entonces ahora caemos a las variables, ¿verdad? A las variables de investigación. Las variables, cabalmente, como bien lo mencionábamos un poquito aquí atrás. Vamos a ver dónde está. Aquí. Entonces, por ahí decía, digamos que las variables de investigación deben de estar presentes en mi, ¿cómo se llama esto? En mi hipótesis, ¿sí? Entonces, digamos, si yo dijera ahí, ok, ¿qué es lo que yo quiero medir? ¿Verdad? O sea, ¿cuál es la causa? ¿Sí? La causa es la eficiencia del sistema de riego, ¿verdad? ¿Sí? Y la consecuencia, si es efectivo o no es efectivo, va a tener como consecuencia, ¿verdad? O digamos, no, perdón, es al revés. El efecto es la eficiencia del sistema de riego. La causa es el conocimiento que se tenga sobre
sobre la amenaza en comunidades expuestas, ¿verdad? O sea, digamos, esta hipótesis está mera rara, ¿verdad? Pero digamos, lo que dice ahí es que el conocimiento de las amenazas al riego, o sea, digamos, falta de agua, exceso de agua y esas cosas van a influir en la eficiencia de su sistema de riego, ¿verdad? Entonces la causa está al final de la hipótesis, en este caso, ¿sí? Puede estar al principio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta hipótesis yo la pude haber parafraseado y decir, el conocimiento que tengan las comunidades expuestas, o digamos, el conocimiento que tengan las comunidades sobre las amenazas expuestas, influye, ¿verdad? Eso podría decir, influye en la eficiencia de un sistema de gestión de riesgo. Eso puede ser otra hipótesis que dice exactamente lo mismo, solo que solo invertí el orden de los factores, ¿verdad? En este caso, el efecto está al principio y la causa está al final. Puedo redactarla de tal manera que la causa esté al principio y los efectos estén al final. Esto hablando cabalmente de una hipótesis causal, que es la que nos compete a nosotros, ¿verdad? Entonces, volviendo acá, entonces ahí está, digamos, algunos ejemplos de variables. Digamos, es la vulnerabilidad de sistemas de información, la intromisión de las apps en la privacidad, el desarrollo de la pandemia. O sea, esas son, digamos, ejemplos de variables muy puntuales, ¿verdad? Estas son de tipo causa, ¿verdad? O sea, digamos, la intromisión de las apps en la privacidad, ¿qué provoca? Provoca, ¿qué? Exposición de, ¿cómo se llama? Exposición no deseada de información, ¿verdad? ¿Sí? La vulnerabilidad de los sistemas de información, ¿qué provoca? Pues provoca fuga de información y provoca daños en la información, ¿sí? El desarrollo de la pandemia COVID-19, pues ese desarrollo pues está en curso, pero digamos, pues provoca que las personas sigan aisladas y provoca ¿qué otra cosa podría ser? Que todavía existan contagios, digamos, de varias personas. O sea, digamos que estas son, digamos, las variables, en este caso son estas, se podrían tomar como causas y eso provoca ciertos efectos, ¿verdad? Cabalmente. Y las causas, ¿sí? Las causas son las variables independientes, ¿sí? Normalmente, por cada variable independiente, yo tengo que hacer un estudio que compruebe sus efectos. O sea, que si una variable tiene varias variables, si una hipótesis tiene varias variables independientes, entonces yo tengo que hacer un estudio para comprobar cada variable independiente. ¿Por qué? Porque cada variable independiente va a tener ciertos efectos. Entonces, nosotros, para simplificarles a ustedes la vida y para simplificarse, digamos, el tema de investigación que ustedes van a desarrollar, ustedes solo deben de definir una sola variable independiente, ¿verdad? O sea, una sola causa. ¿Para qué? Para que entonces midan los efectos de esa única causa, ¿sí? Entonces, hay una causa, uno o más efectos de esas. Entonces, hay una variable independiente y varias variables, una o varias variables dependientes. ¿Cuántas? Pues, digamos, los efectos que ustedes quieran medir, ¿verdad? Entonces, normalmente deberían de ser de entre 1 y 3 variables dependientes y una sola variable independiente. ¿Cuál se define primero? Pues digamos, depende cómo ustedes lo quieran redactar, digamos con una sola causa y con varios efectos, o los efectos primero y la causa después. Ahí ustedes deciden. ¿Sí? No sé si les quedó claro esto.
Asumo Nosotros que lo sí. determinamos, ¿verdad, ingeniero? ¿En qué sentido? El orden en el que usted mencionaba. Ah, sí, ustedes Porque lo si... definen. Ok. Sí, Gracias, ingeniero. ustedes dicen qué quieren, ¿verdad? O sea, ¿qué quieren poner primero? Si las causas, si la causa y después los efectos, o primero los efectos y después la causa. O sea, ahí como ustedes quieran redactarla, ¿sí? Ok, gracias, ingeniero. Muy bien. Ahora, esas variables se pueden definir de varias formas, ¿verdad? Pueden ser variables cuantitativas, que es las que vamos a estar nosotros trabajando. Pueden haber variables cualitativas y pueden haber variables cualitativas que nosotros podemos expresar en forma numérica, ¿verdad? O sea, hay de diferentes sabores, ¿verdad? Normalmente nosotros vamos a estar trabajando con variables cuantitativas, ¿verdad? Porque digamos por el tipo de estudio que nosotros estamos haciendo. Pueden haber variables que son dicotómicas, ¿verdad? O sea, que solo tienen dos valores, que es bueno y malo, verdad y mentira, falso o verdadero, ¿verdad? O variables categóricas que tienen 3 o más valores posibles. Eso lo vamos a ir definiendo conforme vayamos definiendo nuestras variables. Hay variables que son intervalos, ¿verdad? Y hay variables que son de tipo de orden, ¿verdad? Digamos, el orden implica pues la jerarquía, digamos, ahí hay algún tipo de jerarquía, digamos, por ejemplo, en los grados académicos, ahí está pregrado, posgrado, maestría, doctorado y postdoctorado, ¿sí? Entonces, digamos, ese es otro tipo de variables, ¿verdad? Y entramos un poquito a la función que tienen las hipótesis, ¿verdad? O sea, ¿para qué sirven? O sea, ¿para qué? O sea, ¿será que solo es para complicarnos la vida en un proceso de investigación? No. Yo creo que muchas personas piensan que sí. ¿Qué creen ustedes? ¿Para qué creen que sirve una hipótesis? Ingeniero, quizá, bueno, tal vez por la falta de costumbre también del hecho de realizar investigaciones, como que la hipótesis tiende a confundirse en como que como nos decían alguna vez, vamos a imaginar, imaginar y seguir imaginando y nos vamos a perder en toda esa burbuja, ¿verdad? Cuando usted mismo lo dice, bueno, aquí está en el ítem, ¿verdad? Bien, podría ser una guía. Exacto, que es cabalmente, digamos, yo por lo menos así lo he tratado de transmitir, ¿verdad? Que es cabalmente, es la frase y es la proposición que guía el proceso de investigación, ¿verdad? También, digamos, es el proceso que me va a ayudar a realizar la prueba para ver si lo que yo dije es cierto o no, ¿verdad? Me va a ayudar a tal vez a hacer la explicación o a encontrar la explicación o la descripción a cierto fenómeno, dependiendo del tipo de hipótesis. Digamos que en este caso nosotros no vamos a estar trabajando tanto con una descripción, sino más como una explicación del porqué de las cosas, ¿sí? Y o me pueda llevar a comprobar una teoría, ¿verdad? O sea, digamos, por ejemplo, Por ejemplo, la efectividad de lo que tenemos ahorita con lo del COVID, la efectividad de las, ¿cómo se llamaría eso? Una, dos, tres. Se me fue el sinónimo, pero el hecho de que yo tenga 2 o 3 vacunas no significa que no me pueda enfermar o que no pueda inclusive por fallecer, ¿verdad? O sea, esa es como que una teoría. Sí, digamos que a veces, por ejemplo, si usted tiene, por decir un caso, digamos, la teoría me dice, había una teoría por ahí de la partícula de Dios, ¿verdad?
esa teoría solo existía, o digamos que solo era teoría, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí estaba. Entonces los estudios lo que hicieron al final de cuentas, y no hace mucho, o sea, fue, digamos, hace algunos años, comprobaron que realmente sí existía, ¿verdad? A través del acelerador de partículas ese que está en Francia, ¿verdad? Pues ahí comprobaron que sí realmente existió. Entonces, digamos, ellos partieron de una hipótesis diciendo voy a tratar de comprobar realmente la teoría de esa partícula, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, sí lo lograron. De hecho, digamos, los que son, digamos, menos fatalistas, no sé si hay alguno acá, pero digamos, dicen que, digamos, una de las formas como puede acabar el mundo es a través de ese aparatito que está ahí, ¿verdad? Porque puede provocar digamos, por el tipo de aparato que es, puede provocar hasta puede provocar un agujero Agujero negro, negro. ajá, dentro de nuestro mismo planeta, ¿verdad? Entonces, pues, pero digamos, vamos al hecho de que, o sea, las hipótesis pueden hacer todo esto, pueden guiar, pueden tratar de comprobar una descripción o una explicación, sirven para guiar, para hacer el proceso de pruebas y sirven para comprobar una teoría. O sea, digamos, todo eso puedo yo hacer a través de una hipótesis. ¿Qué características tiene que tener mi hipótesis? Pues ahí están, digamos, listadas, ¿verdad? Obviamente tiene que ser algo realista, no tiene que ser algo, digamos, que salga de la imaginación de alguien, sino que tiene que ser un proceso, si es un proceso científico, tiene que tener esas bases científicas, por lo tanto tiene que estar en el mundo de la realidad, ¿verdad? Tiene que entenderse, ¿verdad? O sea, tiene que ser comprensible, tiene que tener una relación lógica entre mis variables, ¿verdad? Que es la que va a guiar mi proceso de investigación. Tiene que poder medirse o poder observarse, ¿sí? De alguna forma, ¿verdad? Y tiene que poder comprobarse o probarse, ¿verdad? O sea, todas esas características debe reunir mi hipótesis. Entonces, cuando ustedes estén elaborando su hipótesis, tomen en cuenta esto, ¿verdad? O sea, tomen en cuenta cabalmente estas características, ¿verdad? Y tomen en cuenta que las variables tienen que estar explícitamente expresadas en mi hipótesis. Con esas dos cosas que ustedes logren, ¿verdad? Entonces ya avanzaron buena parte del camino, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, digamos, es cumplir con estas características, cumplir con la parte de que estén mencionadas las variables y obviamente que sea una sola proposición con un valor que pueda ser falso o que pueda ser verdadero. Ya con eso está hecha la hipótesis. Sí, Carlos. Ingeniero, ¿podría mencionarnos algunos ejemplos de las variables en la hipótesis? Esa parte no me queda del todo claro, si fuera tan amable. Vamos a ver. No sé si tengo algo. Vamos a ver. Déjenme ver. Aquí está. Bueno, aquí está. Ahorita se lo voy a explicar un poquito más adelante. ¿Oye? Voy a utilizar el ejemplo que está ahí más adelantito. Y yo se lo explico. Si no se lo explico, me lo vuelve a decir. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipos de hipótesis tengo? Pues tengo mis hipótesis de investigación, ¿verdad? Que normalmente debería ser solo una. Tengo mi hipótesis nula, ¿verdad? ¿Qué es la hipótesis nula? Es la negación de la hipótesis de investigación, ¿verdad? Digamos, ¿se acuerdan? Igual vuelvo a lógica, ¿verdad? ¿Se acuerdan que estaba P y no P, ¿verdad? Entonces, P es la hipótesis de investigación y no P es la hipótesis nula, ¿sí? Es el contrario de la hipótesis de investigación. Las hipótesis alternativas son cabalmente, como su nombre lo indica, otras posibles soluciones que puede tener mi hipótesis de investigación. Esas son las hipótesis alternativas. Y las hipótesis estadísticas son, digamos,
las que a través de cabalmente la estadística yo puedo llegar a comprobar. Entonces digamos que esas son las diferentes tipos de hipótesis que yo puedo llegar a encontrar. Ahora, también dependiendo de cómo sea mi investigación o mi tipo de investigación, ¿se acuerdan, digamos, lo que vimos la semana pasada? Entonces también las hipótesis son de este tipo, o sea, pueden haber hipótesis descriptivas o que describan algo, pueden haber hipótesis que correlacionen variables, pueden haber hipótesis que hagan diferencias entre diferentes grupos y pueden haber hipótesis que sean causales. ¿Nosotros cuáles vamos a trabajar? A ver si alguien ya se le quedó. Las causales. Las causales, exactamente. Nosotros vamos a investigar, vamos a hacer investigaciones y por lo tanto hipótesis causales, ¿sí? Esto es para las hipótesis de investigación y cabalmente lo que dice ahí, y las nulas y las alternas tienen esta misma pueden tener esta misma clasificación, ¿verdad? Esto cabalmente es la relación causa-efecto, ¿verdad? En este caso, si se fijan, aquí hay varias variables independientes en este ejemplo, ¿verdad? Y digamos, por decir un caso, la variedad en el trabajo, pues provoca motivación, digamos, habría que ver si lo provoca motivación intrínseca o provoca satisfacción laboral, si la autonomía provoca lo mismo y si la retroalimentación provoca lo mismo. O sea, digamos, aquí hay varios estímulos que tienen estos efectos del lado derecho. Y nosotros, digamos, si nosotros queremos hacer una investigación de este tipo, que se puede hacer, ¿verdad? Con varias variables independientes, acuérdense, es más larga y es más compleja. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo les sugiero fuertemente, ¿verdad?, que hagan solo una variable de una investigación de solo una variable independiente y varias variables dependientes, ¿verdad? Y ahí está, ok. Y la prueba de la hipótesis, y aquí explico, digamos, a ver, Carlos, y digamos, se lo voy a preguntar a usted. Digamos, si lee ese enunciado que está ahí, ¿verdad? ¿Cuál cree usted que hay, o cuáles variables cree usted que hay ahí? Estoy analizando, Inge. No, dele. Quizás hábitos. Ok. Bueno, enfermedades. Eso, básicamente. Digamos que está medianamente bien y le voy a explicar solo una cuestión. Una variable no es una palabra, ¿sí? Una variable puede ser un conjunto de palabras que expresen algo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que provoca, digamos, cuál es la causa? ¿Cuál es la forma, o digamos, qué es lo que está provocando que haya recurrencia de enfermedades? Malos hábitos de higiene. Exacto. Entonces, los malos hábitos de higiene, ¿verdad?, son mi variable independiente. ¿Ya? El conjunto de esas palabritas. ¿Ya? ¿Qué provocan? Provocan recurrencia de enfermedades. ¿Sí? Y yo estoy suponiendo que cabalmente esos malos hábitos inciden en eso. Pero puede ser que sí, puede ser que no. ¿Verdad? Acuérdense que aquí estoy presuponiendo. Ahora, ¿qué otra cosa pueden provocar los malos hábitos de higiene? Aparte de enfermedades. Siendo extremistas, la muerte, Inge.
puede provocar la recurrencia de enfermedades o la muerte. Y eventualmente la muerte. Podría ser una variable más dependiente, ¿verdad? Solo perdone, dijo que los malos hábitos de higiene son una variable independiente, dijo, Sí, ¿verdad? porque es la causa, es el estímulo de mi investigación. Eso es lo que yo estoy investigando, ¿sí? Okay. Variable independiente, ¿verdad? Independiente. Okay, El gracias. estímulo o la causa es la variable independiente. Y los efectos digamos, de lo que yo estoy poniendo como estímulo, o los posibles efectos, ¿verdad? Son las variables dependientes, ¿ya? De acuerdo, muchas gracias. Muy bien. No sé si así le quedó un poco más claro. Sí, sí, totalmente. Muy bien. Sí, Luis. Ingeniero, una consulta. Y entonces, los niños, ¿qué serían ahí? Ya, sí, ya se identificó, por ejemplo, los malos hábitos y lo que provoca, la causa. Pero los niños serían la parte de la muestra, el Sí, objeto de estudio. son los objetos de estudio, cabalmente. Ah, ok. Ujú. Muy bien, gracias. Muy bien. Ok, ahí está. ¿Dudas? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Otra vez, perdone. En Sí. base a esa misma pregunta, el objeto de estudio siempre tiene que ir en la hipótesis. Debería. Debería. Debería estar claro. Ujú. Ah, muy bien. Ujú. Gracias. Bueno. Muy bien. Entonces terminamos con esta parte. Son las 7:18. Si quieren, para que, vamos a ver qué nos toca todavía acá, vamos a ver cómo vamos. Tucu, 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 tucu. Ajá. Sí, estamos bien. Bueno, listo. Entonces, vamos a ir ahorita a nuestro receso antes de hacer, digamos, alguna dinámica sobre este tema de la hipótesis. Entonces, podemos tomar ahorita, son 7:18, regresamos a las 7:30, ¿les parece? De acuerdo, Inge. De acuerdo, ingeniero. Va, listo. Entonces nos miramos en 12 minutos, en 11 minutos. Muy bien, listo. Un poquito eso, regresamos aquí. Y entonces, bueno, les voy a poner la lista de asistencia que no se las había puesto. Aquí está. Entonces, para que puedan anotarse. ¿Sí? Ok. Y entonces ahora vamos a hacer una actividad que hable mucho. Entonces ahora tengo que ver que también ustedes, digamos, practiquen. Entonces voy a ir al portal. Aquí está. Voy a compartir pantalla. ¿Dónde está esto? Aquí está, creo yo. Vamos a ver, share. Sí, este es. Listo. Entonces, módulos. Por aquí.
bueno, aquí está aquí también está el link para la lista de asistencia, ¿verdad? Por acá tenemos varios documentos para recordarles. Digamos, aquí está la matriz operacional, aquí está el protocolo siempre. Esto es lo que vimos de entrada. Este video se los dejo ahí porque, digamos, para reforzar un poquito el tema de la justificación, creo haber visto algún par de trabajos y todavía creo que hace falta algo. Y entonces aquí está lo que tenemos que hacer. El avance de la matriz operacional y entonces ya tenemos que agregarle la hipótesis y las variables. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hemos venido trabajando este formato que está por acá. Aquí está. Entonces ya esta parte ya tendrían que tenerla llena, digamos su pregunta general y sus preguntas específicas. Los objetivos también ya deberían de estar bastante definidos con base en estas preguntas. Se recuerdan, digamos, que vimos el video la semana pasada, creo que fue, cómo convertir las preguntas en objetivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ahora? Entonces, lo que tienen que hacer es, a partir de esta pregunta general, a partir de este objetivo general, es tratar de dilucidar cuál es la hipótesis y mencionarla acá. Sobre las preguntas específicas y los objetivos específicos, acuérdense que no hay hipótesis. La hipótesis es una sola, ¿sí? Entonces van a tratar de definir con base en estas dos cosas su hipótesis de investigación, ¿sí? Y a partir de la definición de su hipótesis de investigación, van a definir también cuál es la variable independiente y cuáles son las variables, la una o más variables dependientes que van a tener de su trabajo de investigación, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Eso lo van a colocar ustedes acá en... acá, en este foro que está acá. Entonces también acá está el foro, grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Y entonces ustedes van a poner ahí, van a decir, este es mi cuadro, este es el cuadro de operacionalización, ya, entonces ya lo van a completar, ya lo van a tener completo, ¿sí? Y entonces, ese es el trabajo ahorita. No sé si tienen alguna duda. Disculpe la pregunta, ingeniero. ¿Es algún tema general o ya es sobre específicamente el del proyecto? El suyo, el de los proyectos. Ahorita ya todo Gracias. es sobre los proyectos. Ya no, Muchas gracias. ya no sobre algo que no sea el proyecto. Sí, Gracias. sobre sus proyectos, por favor. Entonces, ¿alguien más? ¿Algún comentario o algo? ¿No? Bueno, entonces, vamos a ver aquí. Para que todos pudieran compartir. Entonces los voy a mandar, creo que los voy a mandar a grupos, ¿verdad? Son las 7:35. Si ya tienen su cuadrito va a ser muy fácil hacerlo. Si no tienen el cuadrito va a ser un poquito más complicado, ¿verdad? O si tienen el cuadrito vacío, pues también va a ser complicado. Entonces, por favor, voy a darles 35, unos 40 minutos para que piensen bien su, para que piensen bien su, ¿cómo se llama esto? Su hipótesis, ¿verdad? Y también las variables. ¿Qué creen? ¿Es buen tiempo o no es buen tiempo? ¿Qué dice el público? Yo creo que sí, Inge. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, ingeniero.
Bueno, Sí. entonces vamos a darles 40 minutos a partir de este momento o bueno, a partir de que el momento que se vayan a grupos, ¿verdad? Entonces, pues ahí voy a ver que estén trabajando y voy a ver cuando hayan sus entradas en el foro, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Son 6 grupos, ¿verdad? 6 grupos que los participantes escojan. Vamos a darles 43, los vamos a dar. 43 minutos y después de 60 segundos que se regresen. Bueno, entonces ahí vamos. Open. Listo, ya todos se pueden ir a sus diferentes grupos. Randy, falta usted. Randy. Randy, ¿a qué grupo pertenece? Bueno, vamos a mandarlo a... ¿Dónde están los grupos? Carlos, ¿en qué grupo está usted? ¿Qué tal, ingeniero? Estoy en el grupo número 3, si no estoy mal. Ah, no, en el 2. En el 2. Sí, ahora me conecto al 2. Que no hay nadie ahí. Solo usted está hoy del grupo 2. Sí, yo creo que mis compañeros tienen cierta dificultad. Sí, correcto. Bueno, dale entonces. Okay. Solo me repite la actividad, ingeniero, si fuera tan amable. Es que tienen que hacer sobre el cuadro de operacionalización, aquel donde pusieron las preguntas y donde pusieron los objetivos. Ahí tiene que ir a hacer tiene que ir a definir su hipótesis y tiene que ir a definir las variables sobre su trabajo de investigación, pues. Ok, en ese mismo cuadro, hipótesis y variables. Exacto.
De acuerdo. Gracias, ingeniero. Ok. Ok. Sí, jóvenes, dígame. ¿Qué tal, ingeniero? Ahí está probando esa opción de llamar al hospedador, dice. Al host. Sí, solo estaba, fíjese que yo a las 8 tengo una pequeña reunión, entonces solo le iba a notificar pues que me iba a desconectar, por si acaso. Bueno, entonces que se Sí. quede. Sí, ahí va a estar, el resto del grupo va a estar ahí, no hay problema. Pero solo ustedes dos están. Sí, pero el otro compañero no se ha conectado. Falta Edgar, no sé por qué, porque por ahí nos escribió que ya iba llegando. Ajá. Bueno. Ok, entonces sí, está bien. O sea, ahí sí, solo ahí, solo hay que ver, digamos, uno que se note en la asistencia y dos que esté, que digamos que lo, digamos en el grupo que esté anotado también, ¿verdad? Va, muy bien, ingeniero. Muy bien. Listo. Va, gracias. Muy bien. Justamente. A ver. Creo que por ahí debería haber mi pantalla. Vamos a ver si ya la miro, solo que un poco pequeña la letra, pero no está bien. Aquí la miro, no se preocupe. Vamos a ver, ¿cómo impacta la concientización de los colaboradores en el nivel de riesgo informático presente en una empresa? Determinar el impacto de la concientización. Igual, este término, o sea, digamos, ahí lo que me estás poniendo es es una investigación descriptiva, ¿verdad? Entonces, hay que, tiene que ser, digamos, por eso les digo, tiene que ser algo que sea práctico, ¿verdad? O sea, no me estén poniendo temas que sean solamente descriptivos, porque no, digamos, no tiene sentido. O sea, no es que no tenga sentido, sino que, digamos, no aporta, ¿verdad? O sea, no, digamos, están en un nivel de posgrado, tiene que ser algo que tenga un nivel de un trabajo de posgrado, ¿verdad? Sí, entonces, yo creería que ahí hay que cambiar un poquito el enfoque de lo que usted va a tener como producto final, porque solo determinar el impacto no me dice nada, ¿verdad? No, O sea, pero realmente tal vez la parte práctica no se expresa en esa forma, pero vemos la parte práctica va en la parte de la concientización, porque realmente lo que nos interesa es, digamos, estudiar el pre y post de una empresa después de que se concientice a las personas sobre ciberseguridad. ya. Creo que ahí es donde falta la parte práctica, que sería la concientización, pero tal vez no queda muy claro en la redacción, ¿no? Ok, listo. Sí, Carlos, dígame. Ingeniero, a mí tampoco me quedó del todo claro el tema, digamos, de la práctica. Tal vez si usted nos pudiera dar un ejemplo muy escueto en base a estos dos, digamos, a estas dos hipótesis, ¿cuál podría ser, digamos, desde su punto de vista algo aceptable? Lo que pasa es que, digamos, por ejemplo, aquí, si dice el impacto de la concientización, digamos, por ejemplo, aquí lo que puede hacer es hacer, por decirle un caso, hacer material, hacer, digamos, capacitaciones, hacer trabajo práctico que refleje que cabalmente, como lo decía Gustavo, refleje el pre y el post. O sea, digamos, antes de todas las medidas que ellos tomaron para concientizar, ¿verdad? Pero hicieron algo práctico para, para, para formar esa concientización. No sé si me doy a entender. ¿Ya? Ingeniero, solo tengo un comentario y no sé si ya le caché ahí. Yo soy del grupo de Carlos, el grupo 2. Lo que puedo hacer para tener como un antes y un después
es que se me ocurre tener a 10 personas de 60 años, ¿verdad? Sentadas en una mesa, ¿va? Entonces, a esas 10 personas voy a dejar que usen sus aplicaciones sin una aplicación de seguridad que le voy a poner un single sign-on. Y después los voy a sentar otra vez a los 10, pero ya con teléfonos con single sign-on. Entonces, le voy a hacer capacitación y demás de esa aplicación, de que es una función, ¿verdad? De single sign-on, pero ellos ya van a tener sus transacciones de un banco, digamos, seguras. Entonces, ahí hay un antes y un después. Así es. ¿Sí? Eso es. Por eso les digo, es tener algo que refleje cabalmente un trabajo de ustedes de por eso les digo, tal vez no sea una aplicación o no sea un desarrollo o algo, no, es las medidas que ustedes están tomando y un trabajo práctico que ustedes están haciendo, ¿verdad? En este caso, digamos, por ejemplo, en el caso suyo, es implementarles ese single sign-on, ese es el estímulo, ¿verdad? Entonces, cabalmente ya después la hipótesis va a ser la implementación de una app para single sign-on provoca que los adultos mayores tengan menor riesgo de que sean víctimas de ataques, algo así, ¿verdad? Me imagino que por ahí podría ir la hipótesis, ¿verdad? Pero entonces cambia el enfoque de la pregunta de investigación y cambia el enfoque de los objetivos, ¿verdad? Igual acá, ¿verdad? O sea, digamos, aquí tal vez, como bien decía Gustavo, aquí el tema tal vez es que está mal planteado el objetivo, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, debería ser no sé. Sí, digamos, la capacitación aplicar de un proceso, ciberseguridad. un proceso de capacitación, para sobre ciberseguridad para colaboradores de una empresa guatemalteca. Ese es, digamos, ya cambia. Acuérdense el tema aquel de los verbos de la taxonomía de Bloom, ¿verdad? O sea, tienen que agarrar de las dimensiones mayores, de las dimensiones prácticas, ¿sí? Entonces, digamos que aplicar. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ustedes lo apliquen? ¿O qué es lo que ustedes presuponen que va a pasar cuando ustedes lo apliquen? Que la exposición al riesgo que tiene la empresa debería reducirse. Exactamente. Entonces, digamos, esa es una suposición. O sea, el aplicar capacitación a los empleados minimizará el riesgo de... sí, el riesgo informático empresarial. Exacto, así es. Ok. ¿Ya? Correcto. Entonces, digamos, esa es la idea. O sea, digamos, yo no estoy diciendo que tengan que desarrollar algo, que tengan que, digamos, a algunos les va a gustar hacer un pen testing o algo similar a eso para que digamos, porque esa es la prueba que ustedes van a hacer, ¿verdad? Pero sí tiene que haber un trabajo de campo, ¿verdad? Que refleje cabalmente un enfoque práctico. Sí, una acción de la que podamos investigar posterior. Así es, exactamente. Hoy sí la entendí. Muy bien. Eso era. Y eso va para todos, ¿verdad? Eso va para todos los grupos. Yo creo por eso quería agarrar un par, ¿verdad? Como para que eso formara cabalmente lo que se pretende de estas investigaciones, ¿verdad? Ok, ingeniero. Muy amable. No, a ustedes. Muchas gracias por atreverse. No hay problema, Inge, si se aprende. Al escrutinio. Bueno, entonces vamos a terminar hoy, ¿verdad? Porque ya son las 8:39, o sea que ya nos quedan pocos minutos, ¿verdad? Y como creo que la semana pasada me dijeron que, ¿cómo se llama? Que yo de plano trabajaba en Walmart, no trabajo en Walmart. Pero les voy a pasar la segunda parte, porque tiene ¿se acuerdan del anuncio de la semana pasada? ¿O no? Yo no, Inge. No.
Ah, entonces, espéreme. Entonces, lo que pasa es que creo que entonces me confundí de clase. Vamos a ver de qué es el video de salida ustedes. Ah, no, aquí es otro video de salida. Es de otra clase. Es que fíjense que en una clase, ¿verdad? Y por lo menos si lo quieren ver, hay hay un video de, ¿cómo se llama esto? De Walmart, cabalmente que promociona el pick-up digamos, el que vayan a, ¿cómo se llama esto? El que vayan a hacer, digamos, compras, digamos que piden por domicilio y después lo van a traer al carro, ¿verdad? O sea, y se lo llevan al carro a la gente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto que no me está dejando? Solo espérenme, solo porque quiero ver qué es lo que está pasando aquí. Aquí está, listo. Bueno. Entonces, ahora sí. Entonces, digamos que hay se los voy a traer la otra semana para que ustedes lo miren, pero digamos, es chistoso porque es de varias series de televisión que tienen vehículos y de varias películas que tienen vehículos involucrados. No sé si alguien lo ha visto, pero la cosa es que, ¿cómo se llama esto? Se lo pasé a un grupo de estudiantes, que creo que es el de mañana. Entonces me decían que yo trabajaba de plano en Walmart. No, hombre, era solo para entretenimiento. y lo que pasa es que, y saben que esa cosa, digamos, hicieron una versión y después al año siguiente o dentro de poco tiempo, no sé cuánto tiempo, salió otra versión con otros vehículos de otras películas, ¿verdad? Entonces, ahí se los voy a mostrar. Hoy les voy a mostrar otra cosa, diferente. Vamos a ver dónde está esto. Déjenme ver. Está por acá. Pero ya que mostré frases de villanos, ahora voy a mostrar otra cosa totalmente distinta al inicio. Entonces vamos a terminar con algo distinto. Vamos a ver. Ahorita solo voy a ver que ya esté listo, ¿verdad? Y así lo muestro. Aquí está. Entonces, optimize, share. Y saltar anuncio y aquí. Listo. Queridos, ¿cuántas veces nos hemos quedado estáticos, pasmados, ahí de pie frente a puertas que se cerraron, olvidando todas las demás que no hemos tocado ni mirado? Esas puertas que no se abren y miramos con dolor solamente la puerta cerrada, imaginando todo lo que había del otro lado. Y ante esta negativa inmediatamente nos volteamos a ver a nosotros mismos, cuestionándonos, enjuiciándonos, asegurándonos que si esa puerta nos abrió es por nuestra culpa. Es que cuánto dolor hay en nuestro esfuerzo por no sentirnos menos. Somos tan creativos cuando se trata de sabotear nuestra felicidad. Nos culpamos de todo. Pero hay que entender que no todas las puertas eran para nosotros. Pero no podemos olvidar que en nuestras rodillas hay 1000 llaves de puertas que aún no han sido buscadas y encontradas. Florezcamos en nuestra voluntad de seguir buscando, porque te juro que hallarás la probabilidad que tanto anhelas. Nadie debería de cansarse de buscar. Creer que ya has buscado lo suficiente es creer que ya no hay nada nuevo que aprender, y esto, curiosamente, se parece a estar listo para morir. Así que sigue buscando. Sigue buscando sin que nadie lo note, sin hacer ruido, porque en este andar encontraremos puertas que nos esperan abiertas, incluso antes de que lleguemos a ellas. No te acostumbres a quedarte con lo primero que la vida te da. La sabiduría también es aceptar que nos hace mucha falta aprender. Los mejores frutos crecen en la tierra del quizás. A lo mejor perdiste todo en esta pandemia, menos a ti. Así que recupérate y sal a buscar, a provocar, a crear nuevas oportunidades. Siembra con intención y cosecha tus acciones. Sigue tocando puertas aunque tus nudillos estén marcados de tanto tocar. Jamás olvides que aquello que se apagó de pie se enciende de rodillas. Esto es lo que te manda decir Dios. Él te dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Así que, querido, esa puerta abierta te espera. Sigue tocando, sigue buscando, sigue buscando y provocando, porque llegarás a la puerta en la que encontrarás las joyas, los sueños, los deseos, las bendiciones. Ni siquiera tendrás que tocarla posiblemente.
estará abierta de par en par, esperando a que tú entres. Dios te bendice. Terminar. Digamos, ahorita están buscando las puertas, tal vez se miran cerradas para las puertas de la investigación, pero, pero poco a poco van a irse abriendo, ¿verdad? Entonces, pues, era un video un poco diferente y motivacional para, digamos, para, que sirve no solamente para lo profesional, sino para lo personal, para la vida, ¿verdad? Porque no solamente para el tema académico estamos, sino podemos tener muchas otras más, tenemos muchas más otras más actividades, ¿verdad? Y muchas otras más tareas dentro de nuestra vida. Entonces, pues me pareció bastante interesante para podérselos mostrar, ¿verdad? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario o algo adicional que quieran tocar el día de hoy. ¿No? Una consulta, ingeniero. Cuéntame. Las clases que graba, ¿en dónde las podemos localizar? Para Están, repasar. están. Ahorita le comparto. Están en Canvas. Sí, exacto. En Canvas. Ahí se quedaron todas. Ahí se quedan todas, pero no sé por qué ahorita no me deja. Vamos a ver qué es lo que pasó aquí. ¿En qué apartado estará? Disculpa. No dije, sino que el compañero que habló. No, espérame, ahorita le digo. Aquí ya está. Ok, gracias. Entonces se va aquí a módulos. Siempre entre los módulos aparecen. Ajá. O sea, Dice en cada grabación de módulo. clase en cada semana. En cada semana está. Semana 1. Ah, ok. Listo, gracias. Aquí enlaces, grabación de la clase. Ah, ok, gracias. Ya. Muy Semana amable. 2. Enlaces. No, actividades, grabación de la clase. Bueno, esto está mal ahí porque debería estar en. Pero me la voy a mover. Esto está aquí. Esto debería estar aquí. Sin enlaces. Luego, semana 3. Ahí está, grabación de la clase. Y así, en todas las semanas ahí está. Ahorita la única que me queda pendiente es la de hoy. Aquí está, semana 5, grabación de la clase. Muy bien, gracias. Ahí están todas, mis amigos. Bueno, muy bien. Entonces, ¿alguien más con alguna otra cuestión? ¿O alguna otra duda, comentario? ¿No? No, consulta ingeniero, perdone. Por lo que subimos hoy para los demás grupos, tal vez durante la semana usted podría hacernos algún tipo de retroalimentación. Sí, fíjese que lo que pasa es que yo ahí sí peco de, ahí sí soy yo, mea culpa, soy culpable totalmente. Y creo que lo dije al inicio de la clase. Lo que pasa es que estoy atrasado con las revisiones. Pero esta semana es mi propósito firme y duradero de ponerme al día. Entonces yo les voy a dar no solamente retroalimentación de lo de hoy, sino de la retroalimentación de todo lo que han entregado, ¿verdad? Entonces, solo tengan un poquito de paciencia. Espero que esta semana ya estemos al día con todo eso, ¿verdad? Gracias, ingeniero. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces, pues sin más ni más, mis amigos, que tengan un merecido descanso, si es que todavía, si es que no tienen todavía actividad mañana de trabajo o académica. Si no, pues descansen todo su fin de semana, y si no, pues descansen el domingo o descansen cuando puedan, ¿verdad? Y ¿cómo se llama esto? Pues nos estamos, bueno, en la, antes de que se me olvide, cabalmente, ¿sí alguien levantó la mano? Sí, yo, ingeniero Gretel, perdone que lo moleste.
pero le quería preguntar, ¿en dónde puedo encontrar un formato de la carátula? Es que en estos trabajos me ha tocado hacer la carátula, pero no estoy segura si estoy usando el formato correcto. Y ya no quiero seguir igual. O no tenemos todavía formato de carátula. O sea, Bueno. No, ustedes tomen el formato que ustedes mejor les parezca. Yo no, digamos, Bueno, en esta clase no exijo. En esta clase no. Bueno, no, bien. No, si aquí estamos en proyecto de investigación, ahí está, es en el aquí está, esperen, aquí está. La semana 1. Sí, exacto. Y ahorita también, aquí está, guía para la elaboración de protocolo. ¿Verdad? Que lo que pasa es que ya se me confunden las clases ustedes, no puede ser. Ya me atacó la edad. Vamos a ver, aquí está carátula. Ahí está la carátula. Ay, súper. Muchas gracias. Esa era mi duda. Sí. Gracias. Muy bien. Bueno, listo. Entonces, algo más les iba a decir. Por favor, miren su tarea. Hay tarea que es cabalmente elaborar la matriz esa ya completita, o sea, completarla, pero ya no en el formato, sino ya en el protocolo, en el trabajo, ¿verdad? Entonces ya tienen que entregar lo que ya llevan, que es antecedentes, planteamiento, justificación, preguntas de investigación, no me acuerdo si en ese orden, pero digamos esa es una sección. Y luego ya ahorita tienen que hacer objetivos, la sección de objetivos y la sección de hipótesis, ¿verdad? Con las variables. Entonces, eso ya lo tienen que entregar la próxima semana. ¿Sí? De acuerdo, ingeniero. Y falta antecedentes. Antecedentes también va ahí, ¿verdad? Entonces, eso sería para que, entonces ahí está puesto en ¿cómo se llama esto? En la plataforma también igual, ¿verdad? Para su entrega. Bueno, entonces ahora sí, que pasen muy feliz noche, que descansen y nos platicamos el próximo viernes, ¿verdad? Gracias, ingeniero, muy productiva la clase. Feliz noches. Buenas noches. Muy amable, que tengan buen fin de semana todos. Igualmente. Buenas noches, ingeniero. Feliz noche. Feliz noche a todos. Buenas noches, gracias. Feliz noche, a la orden.